Bueno, ahora en el tablero tengo la ecuación diferencial, pero no la tengo como estamos acostumbrados a ver la ecuación diferencial, sino que la tengo a un lado la parte del de x y al otro lado la parte del de y. Entonces, para poder pues mirarla como mxy de x más n xy de y igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es que la parte que está a la derecha del igual la voy a pasar al otro lado para poder que miremos a cuál función es m de xy y cuál función es n de xy. Entonces esto quedará 12x más x al cuadrado más y al cuadrado dividido x al cuadrado por y esta es la parte de x, y este está sumando, entonces lo paso a restar menos, queda x al cuadrado más y al cuadrado dividido x y al cuadrado de y. Entonces ahí ya puedo decir que esta parte que está con el de x es la función m de xy, y que la parte que está con el de y, incluyendo el menos, aquí es importante tener en cuenta ese menos, es el n de xy. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Pues vamos a demostrar que la derivada con respecto a y de m de xy tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de n de xy. Si esto pasa, entonces la ecuación diferencial es exacta y la vamos a solucionar suponiendo una función f de xy constante. Entonces ya vamos a mirar pues cómo hacemos eso, pero lo primero es mirar que si es eh, una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a derivar. Escribamos primero qué es m de xy antes de derivarla. Entonces m de xy es igual a 2x más x al cuadrado y al cuadrado dividido x al cuadrado y. Y entonces vamos a derivar con respecto a y. Pues m derivada con respecto a y de xy es igual 2x, no depende de y, o sea que por ese lado pues esa parte es 0. Y vamos a derivar esta x al cuadrado más y al cuadrado dividido x al cuadrado sobre y, es un fraccionario, o sea, es una división de dos funciones. Entonces es la derivada del de arriba, que es 2y, por el de abajo, o sea, x al cuadrado por y, menos la derivada del de abajo. Recuerden, estamos derivando con respecto a y, o sea que me queda 1, que es por x al cuadrado, por el de arriba, que es x al cuadrado más y al cuadrado, dividido el de abajo al cuadrado, o sea, x al cuadrado y, todo esto al cuadrado. O sea que me queda que dm de y de xy es igual a 2x al cuadrado y al cuadrado menos x por x da x a la 4 menos x al cuadrado y al cuadrado dividido x al cuadrado y al cuadrado. O sea que dm de y de xy es igual a 2x al cuadrado y al cuadrado menos x al cuadrado y al cuadrado me va a dar una x y al cuadrado menos x a la 4 dividido
x al cuadrado y al cuadrado. Si ustedes se fijan, pues puedo cancelar x al cuadrado, pero por ahora no me interesa tanto porque lo que yo quiero hacer realmente es demostrar que la ecuación es exacta. Entonces vamos a escribir cuánto es n, ya lo teníamos, entonces de aquí n de xy es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado dividido x y al cuadrado. Y entonces la derivada con respecto a x nos va a dar muy parecido. Cuando yo digo me va a dar muy parecido, pues es como hicimos la derivada con respecto a y de la m, no que nos va a dar pues en principio igual. Entonces es la derivada del de arriba, o sea, como estamos derivando con respecto a x, entonces 2x por el de abajo, o sea, por x y al cuadrado, menos la derivada del de abajo, la derivada de x es 1, o sea, y al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado dividido el de abajo al cuadrado. X y al cuadrado al cuadrado. Entonces, la derivada con respecto a n de x, esto es una función que es respecto a x y a y, es igual a menos, ese menos está afectando toda la fracción, entonces me queda 2 por x, 2x al cuadrado y al cuadrado, menos y al cuadrado x al cuadrado, más, menos por más da menos, y a la 4. Y abajo me queda x y al cuadrado al cuadrado. Entonces, dn de xy con respecto a x es igual a menos 2x al cuadrado y al cuadrado menos y al cuadrado x al cuadrado, pues me va a dar simplemente x al cuadrado y al cuadrado menos y a la 4 dividido x y al cuadrado al cuadrado. En principio no se parece. Vamos a sacar factor común en ambos lados. A ver hasta dónde somos capaces de llegar. O sea, entonces, dn de x, esta es una función de xy, es igual, voy a multiplicar por el menos. Entonces, menos por menos me va a quedar la y positiva. A ver, dejemos el menos. Vamos a sacar de factor común arriba la y al cuadrado y me queda x al cuadrado menos y al cuadrado dividido x al cuadrado y al cuadrado. Y a la 4, perdón. Entonces, si nos fijamos, entonces esto dn con respecto a x de xy es igual, voy a entrar el menos, me queda y al cuadrado menos x al cuadrado, o sea, me cambia de sentido, dividido x a la 2, y a la 4. Entonces este y a la 4, 2 de acá se van con 2 de acá, y esto finalmente me quedará dn de x de xy es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado dividido x al cuadrado y al cuadrado. Mientras que por el lado izquierdo, pues veníamos acá, eso no se parece, pero voy a sacar de factor común un x al cuadrado y también pues voy a multiplicar el denominador, me queda dm de y de xy es igual a, saco de factor común el x al cuadrado, me queda
y al cuadrado menos x al cuadrado dividido x a la 4 y al cuadrado. Entonces, dm de y de xy es igual a, aquí, este a la 4 con este cuadrado, pues se me van a ir 2, o sea que arriba se me cancela la x, queda y al cuadrado menos x al cuadrado dividido x al cuadrado y al cuadrado, y nos damos cuenta que dm de y es igual a dn de x, o sea que la ecuación es una ecuación diferencial exacta. Como es una ecuación diferencial exacta, pues entonces yo voy a proponer una función, f de xy, donde esto es igual a una constante. Entonces de ahí pues la derivada de f de xy me tiene que dar la derivada de f con respecto a x, porque depende de dos variables, x y y, por dx más la derivada de f con respecto a y por dy, y como f es una constante, pues la derivada tiene que dar 0. Entonces de ahí también es fácil ver que como nosotros teníamos escrita la ecuación, pues esta va a ser la parte del m de xy, mientras que esta otra parte del df de x va a ser el n de xy. Entonces escribamos eso que estamos diciendo, o sea que m de xy es igual a df con respecto a x, y esta pues ya habíamos escrito, ya habíamos dicho que esto era 2x más x al cuadrado más y al cuadrado dividido x al cuadrado por y. Y entonces ahora pues ya lo que voy a hacer es tratar de integrar la f con respecto a x. O sea que esto me queda que df de x de xy es igual, a ver, nos quedamos simplemente la f, ya vamos a integrar. Entonces, f de xy es igual a la integral de 2x por dx más, aquí para hacerlo más fácil, podemos, digamos, colocar esta fracción por partes, o sea, x al cuadrado dividido x al cuadrado y por dx más la integral de y al cuadrado dividido x al cuadrado y por dx más una constante. Pero como estamos hablando de xy, entonces la constante es una constante que depende de y, o que puede depender de y, no siempre tiene que depender de y. Entonces es una constante h de y. Cuando yo digo es una constante, pues lo estoy diciendo es porque es constante en y, no porque es constante en x. ¿Cierto? O sea, perdón, pues no depende de x, que es la variable con la que estamos integrando. Entonces vamos a integrar. Entonces f de xy es igual, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, y con este 2 pues se va a cancelar, entonces me queda simplemente x al cuadrado más 1 sobre y es una constante, y x al cuadrado con x al cuadrado se van a cancelar, entonces me queda solamente la integral de dx, o sea que me queda x, que es la integral de dx, sobre y, más, aquí también y, me queda un y arriba multiplicando, y me queda la integral de 1 sobre x al cuadrado,
y la integral de 1 sobre x al cuadrado es simplemente menos 1 sobre x, más una función que depende de y. O sea, f de xy es igual a x al cuadrado más xy menos y sobre x más hy. Pero aquí ya voy a utilizar lo otro que yo sé. ¿Qué es lo otro que sé? Que n de xy, que también ya sé cuánto es la derivada de f de xy con respecto a y. Entonces derivemos f con respecto a y. O sea que df de xy con respecto a y es igual. X al cuadrado no depende de y, o sea que es 0. La derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y al cuadrado, o sea, x sobre y al cuadrado. Y la derivada de y es 1, entonces menos 1 sobre x más, y la derivada de h con respecto a y, pues es h' de y porque la h no depende sino de y. Y esto tiene que ser igual a n de xy. Y n de xy, pues si nos devolvemos, n de xy es menos, aquí lo podemos ver, es menos x más y al cuadrado sobre x y al cuadrado. O sea, es esta parte de acá. Entonces vamos a escribir eso que ya sabemos. Entonces esto es menos x al cuadrado más y al cuadrado dividido x y al cuadrado. Entonces miremos esto, que sumemos este fraccionario. Ese nos va a dar, saquemos el menos, x por x da x al cuadrado, y y por y pues va a dar y al cuadrado, saqué el menos fuera de la fracción, y esto da y al cuadrado x más h' de y es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado. Este menos está por fuera, no es menos x al cuadrado, sino menos la fracción x y al cuadrado, y nos damos cuenta pues que esta se va a cancelar con esta, y que entonces h' de y va a ser igual a 0. Y entonces pues, si integro, pues h de y, la integral de 0 va a ser una constante, y entonces ya puedo volver a reescribir mi función. Entonces vamos a reescribir mi función como quedó, o sea, f de xy es igual, vamos a escribir lo que llevábamos, que es lo que llevamos, x al cuadrado, acá. Entonces x al cuadrado más xy, x al cuadrado más x sobre y menos y sobre x, y habíamos dicho que más una función h de y, y esto tenía que ser igual a una constante. Esta función h de y pues ya sabemos que es también una constante, y que si la paso al otro lado, simplemente lo que va a pasar es que la constante k va a absorber la constante c, o sea, f de xy es igual a x al cuadrado más xy menos yx es igual a una constante, ya es una nueva constante. Esa constante pues se saca con las condiciones iniciales del problema, y yo puedo, digamos, escribir esto de una forma un poco más elegante, será, no sé, pero esto haciendo la suma de la fracción,
Entonces esto me queda x al cuadrado más x al cuadrado menos y al cuadrado dividido x por y esto es igual a una constante, y esta es la ecuación solución o la función solución de esa ecuación diferencial que teníamos al inicio.